Muy buenos días, mi nombre es Jorge Flores y la pizarra del día de hoy se llama El engaño del progresismo. Vamos a explicar con este gráfico en qué consiste el término progresismo y cómo es que ha cambiado en virtud de la obra de los caviares, que nos han engañado mutando el original concepto de lo que era progresismo a el actual que tienen, que les es muy favorable. Lo primero que vamos a hacer es leer esta frase: los derechos humanos son progresivos. Para los actuales caviares, esto significa que los derechos humanos van aumentando en cantidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, esa no era la significación original, inicial, que tuvo esta frase, y ahora lo vamos a explicar. Todo empieza en el año 1948, cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, en la que en Europa hubo una serie de desastres por la guerra, con violaciones de derechos humanos, etcétera, con genocidios, etcétera, se les ocurrió que para que eso nunca volviera a suceder, los países involucrados en la guerra decidieron establecer una declaración de derechos que tenía toda persona en función de su dignidad como tal. Crearon un documento en el cual estaban enumerados esos derechos, que fueron un total de 28, porque si en verdad son 30 artículos, en realidad solo 28 contienen derechos. Y todos los países del mundo lo firmaron a petición de ellos, como una especie de consenso de qué era aquello que se reconocía a todas las personas del mundo, algo que todos concordaban que debía tener una persona para tener dignidad, para respetar su dignidad. Entonces este documento de 1948 era un buen documento, en la medida que hacía generar un consenso sobre los derechos que existían. Por eso le he puesto acá una carita de angelito, para graficar de alguna manera la bondad de este documento. Sin embargo, ya pronto veremos que en todo, como se mete Satanás a malograrlo, en todo lo bueno, después aparecerá. Pero antes vamos a terminar de explicar esto. Todos estos derechos se podían dividir en 5 tipos. ¿Ya? Es la clasificación tradicional de los derechos humanos. 5 tipos: los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. Derechos civiles eran, por ejemplo, el derecho a la privacidad, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la igualdad. Derechos políticos, es decir, los derechos civiles eran los que te permitían convivir con los demás. Los derechos políticos eran, por ejemplo, el derecho a la expresión, a la reunión, los derechos de asociación, etcétera, algunos que te permitían también entablar en la vida política. Ya. Luego venían los derechos económicos, como el trabajo, la alimentación, la vivienda. Después los derechos sociales, como el derecho a la educación, la salud y la pensión. Los derechos culturales era el derecho a la vida cultural, a investigar, a gozar de las artes. Entonces, esas son la clasificación de los derechos humanos en 5 tipos. Dentro de estos derechos no todos son iguales. Algunos se limitan a recibir del Estado un reconocimiento, como por ejemplo los derechos civiles y los políticos, en los que simplemente el Estado reconoce. También los derechos culturales. Pero otros requieren que el Estado, los países, implementen políticas y den cosas a los ciudadanos. Por eso se les conoce como prestacionales. Dentro de la clasificación que hace el gran jurista Robert Alexis sobre los tipos de derechos, podemos decir que los derechos civiles, políticos y culturales son libertades, en la medida que solamente requieren del Estado una abstención, es decir, que te dejen hacer o no hacer dependiendo de tu voluntad. Mientras que los derechos económicos y sociales son derechos prestacionales,
según Robert Alexy, son derechos a algo, o sea, derecho a que te den cosas. Por tanto, requieren de dinero, es decir, el Estado va a tener que dar dinero para que esto se implemente. Sin embargo, no todos los países tienen la capacidad para hacerlo. Había países ricos, pero también había países pobres. Entonces se consideró que estos derechos eran de implementación progresiva. ¿Qué significa? Que conforme cada Estado pueda, en la medida de sus posibilidades, iría progresivamente implementando hasta que queden satisfechos estos derechos en su país. A eso se refería originalmente el término progresivo. Por eso se decía que los derechos humanos son progresivos, en la medida que significaba que se implementarán progresivamente. ¿Correcto? Este era el sentido original de la palabra progresivo. Sin embargo, ya que por eso les decía al inicio que hemos dibujado al diablito, en todo lo bueno se mete pues el diablo para malograrlo. Y nunca aparecen, quizá no el diablo, pero sí sus agentes. En el año 1966, como se vio que a pesar de la declaración seguían habiendo guerras y seguían habiendo violaciones a los derechos humanos, porque es así, o sea, una declaración no te va a cambiar al hombre, entonces se consideró que iba a ser necesario que haya una vigilancia para que los estados cumplieran con los derechos humanos. Y entonces se preparó dos documentos adicionales, dos pactos, así se le llamó, pactos. Un primer pacto referido a los derechos civiles y políticos, a los primeros que hemos llamado libertades, y un segundo pacto referido a los derechos económicos, sociales y culturales, porque en esa época se consideraba que los derechos culturales también eran derechos prestacionales, que el Estado tenía que darlos. Estos dos pactos involucraban una sujeción de los países a los organismos internacionales. Antiguamente, en el derecho internacional solamente podían llegar a acuerdos los países. Sin embargo, a principios del siglo XX se inventaron los organismos internacionales como sujetos de derecho internacional con la creación de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones fue el primer sujeto de derecho internacional. ¿Qué significa sujeto de derecho internacional? Que puede obligarse y adquirir derechos con los países. Los países antiguamente eran los únicos sujetos de derecho internacional, pero con esta sujeción, con la creación de los organismos internacionales, también estos. Pero he aquí la aberración, porque un organismo internacional en realidad está formado por un grupo de personas. Representantes de los países, sí, pero finalmente no pasa de ser también una ficción legal, como lo sería en el mundo civil una asociación o una empresa, una ficción legal, una persona jurídica. Pues bien, estos pactos hicieron que los países se sometan a la supervisión de los organismos internacionales, como la ONU, la OIT, la OMS, la UNESCO, entre otros, entre muchos otros. Ellos iban a hacer una revisión cada cierta cantidad de años para ver los progresos que los países estaban teniendo en la implementación de estos derechos prestacionales. Y entonces sucedió que en estos organismos se comenzaron a llenar de caviares. Como ya hemos visto en anteriores videos, los caviares son esos supuestos intelectuales que se la pasan creando teorías y entelequias, ¿no?, muy lógicas y todo lo que quieran, pero que no tocan realidad. Y ahí se comenzaron a dedicar a hacer invenciones de nuevos derechos, ¿no? Por ejemplo, el feminismo, el ambiente, los derechos LGTB, de las comunidades indígenas, internet, agua. E iban creando documentos sin carácter vinculante, simplemente como doctrinas que se iban desarrollando académicamente. Y el término
progresivo empezó a cambiar. Ellos comenzaron a decir que los derechos humanos son progresivos. En realidad significaba que la lista original de derechos podía ampliarse. Entonces ellos se inventaban cada vez nuevos derechos, derecho al agua, derecho al internet, y decían que sobre esos nuevos derechos creados no se podía retroceder. Ven el engaño, ven el cambio de sentido de la frase, porque les encanta cambiar el sentido a las palabras, a los caviares. Pues bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al ser un tratado firmado y suscrito conforme a las formalidades de cada país y las que establece el derecho internacional, se es conocido como hard law, que en inglés significa derecho duro, o sea, un derecho exigible sí o sí debido a al compromiso de los países. Sin embargo, como también son de crear palabritas, se creó el soft law, que en inglés significa derecho suave. Es decir, todos estos documentitos e invenciones que eran protocolos, principios, declaraciones, así se llamaban, pasaron a formar una especie de literatura jurídica para que los jueces de los tribunales internacionales los fueran aplicando dentro de sus jurisprudencias como soft law. Es decir, si no estaba acá reconocido como tal, lo invocaban en base a la declaración tal, al principio X, y fueron llenando, como lo siguen haciendo hasta ahora, una serie de nuevos derechos que en realidad no han sido aprobados por nadie. Se los inventaron unos supuestos intelectuales de las Naciones Unidas, o de las OIT, o de la OMS, y lo han impuesto en base a ese prurito por intermedio de los jueces de los organismos internacionales. Bien, bueno, esta es la explicación de lo que significa progresivo y cómo fue cambiando en el tiempo, para que sepamos y no nos dejemos engañar, porque en el mundo los organismos internacionales vendría a ser como que la cúspide de la carrera de un caviar. Un caviar promedio aspira como un gran mérito haber llegado a un organismo internacional, y a eso aspiran, y por eso trabajan en sus agendas a nivel local. Bien, espero que les haya sido de utilidad este esclarecimiento sobre la palabra progresivo, y nos vemos en el próximo pizarrón.